En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos, estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. El caso de Edwin Palma, vicepresidente de la USO, que es el sindicato de empleados de la industria petrolera, que es una de las más fuertes en el país, inspira el debate que tendremos esta noche. La razón, pese a tener un fuero sindical, fue despedido por Ecopetrol, presuntamente por filtrar información a través de las redes sociales y que estaba protegida por el habeas data y que pertenecía a altos funcionarios de esta entidad. A partir de ese momento surgió entre nosotros una inquietud. ¿Hay libertad sindical en nuestro país? ¿O estas personas y empleados que tienen fuero sindical están abusando de las empresas y organizaciones para las que trabajan? Ese es el tema que vamos a estar desarrollando esta noche, así que no se muevan, estamos en Veredicto y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros, estamos en Veredicto. El tema de esta noche se da cumplimiento a la ley sindical. Primero, pongamos y veamos algunos argumentos de este tema. Quien tiene que proteger la vida, la honra y los bienes, como dice claramente la Constitución, ¿cierto?, es el gobierno nacional. Colombia ha sido históricamente un país donde los derechos de los grupos sindicalistas se han respetado, pues el gobierno desde los años 70 se ha unido a todas las convenciones posibles que garanticen este derecho constitucional. A pesar de esto, organizaciones ilegales han exterminado a un numeroso grupo de esta población que muchas veces han carecido de la debida protección estatal. Pero visto desde otra orilla, algunos sindicatos, cobijados por la ley y las garantías constitucionales, no han colaborado para salvar organizaciones de gran tradición y que, tratando de sobrevivir a las duras y cambiantes condiciones del mercado, se fueron al traste. ¡CGT! ¡Presente! ¡Presente! Hoy analizaremos si hay garantías en Colombia para desarrollar el derecho al sindicalismo y si hay excesos de parte y parte. Así, ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, hay libertad sindical en nuestro país, es el debate que estamos desarrollando esta noche. Recuerden que ustedes a partir de este momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa y pueden emitir su voto a partir de este momento. También recuerden que recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Entramos entonces en materia, procedemos a presentarles a nuestros invitados de hoy. Siempre los presento muy a la ligera, así que hoy voy a hacerles una presentación muy oficial. En la Fiscalía nos acompaña el doctor Luis Alejandro Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, expresidente ejecutivo nacional de Sinatra Bavaria, exvicepresidente de la Unión de Trabajadores Boyacenses, exvicepresidente de la Unión de Trabajadores de Colombia, entre otras. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y en la defensa nos acompaña el doctor Gilberto Orozco, ex viceministro de Justicia, fue presidente del Consejo Superior de la Judicatura, fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y fue jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Justicia, entre otros cargos. Doctor Orozco, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Claudia. Invitados de alto nivel, así que vamos entonces a entrar en materia con el tema que nos compete. Doctor Pedraza tiene 4 minutos para comenzar a exponer sus argumentos. Muy bien, como el país en general conoce la Ley 26 de 1976, adoptó y reconoció el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que otorga el derecho a la asociación y libertad sindical. En ese contexto, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista jurídico, es innegable que en Colombia existe el derecho a la libertad sindical y a la asociación, pero desde el punto de vista de la realidad, si bien en un principio los trabajadores pudieron desarrollar sus instituciones sindicales, en el devenir del tiempo, la existencia del sindicalismo se ha estado disminuyendo ostensiblemente, de una parte
por las políticas antisindicales y diríamos nosotros culturales de los empresarios que en su inmensa mayoría se niegan a la aceptación para la aplicación de este derecho, y de otra parte por la forma laxa como los gobiernos a través del Ministerio del Trabajo hacen caso omiso a la responsabilidad que les compete para hacer aplicar la ley, para contribuir al desarrollo de la aplicación del convenio 87, y por lo mismo a eso tenemos que agregarle el genocidio que se ha aplicado contra el movimiento sindical y que ha ocasionado que ante la OIT estén registrados más de 2.800 sindicalistas asesinados, lo que ha contribuido seriamente al temor de los trabajadores para afiliarse a las organizaciones sindicales y ejercer el derecho a la negociación colectiva, además de la política de despidos que hacen los trabajadores, los empleadores, como en este caso la empresa más importante del Estado colombiano como es Ecopetrol, y que tenemos precisamente en este programa como evidencia el caso del compañero Edwin Palma, vicepresidente de la USO, quien fue despedido, no solo violándose su derecho a la libertad sindical, sino el fuero sindical de que está investido para poder ejercer como dirigente de esta organización afiliada a la Central Unitaria de Trabajadores. Doctor Pedraza, para muchos los sindicatos en este momento van en declive, pero según el archivo sindical del Ministerio de Trabajo, 564 nuevos sindicatos se han creado en los últimos 18 meses. ¿Cuál es la situación actual de los sindicatos en Colombia? Sí, en el gobierno del presidente Uribe se promovieron centrales de papel que se hicieron sobre la base de recolectar archivos en el Ministerio del Trabajo de organizaciones ya liquidadas, como la denominada Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, que se disolvió para contribuir a la formación de la Central Unitaria de Trabajadores. Unos ciudadanos recogieron esa personería, la reactivaron y eso lo reconoce el Estado. Hay otras organizaciones de papel y de igual manera también los empresarios hacen sindicalismo porque montan sus sindicatos amarillos para poder con ello mostrar ante la opinión pública y ante la faz internacional en materia de comercio internacional que cumplen con el convenio 87, pero son sindicatos utilizados por ellos nada más que para cumplir con el protocolo de lo que se les exige para comercio exterior. Ahora lo voy a invitar, doctor Pedraza, a que responda a la siguiente pregunta que se la formula el abogado laborista Rafael Forero Contreras. Entendemos que el fuero sindical es una medida de contención para evitar que el líder sindical pueda ser despedido, desmejorado o trasladado por la suspicacia empresarial frente a la voluntad del trabajador aforado de adelantar sus medidas de proselitismo. Con todo, nos preguntamos, ¿es acaso este mismo fuero de protección constitucional medida para evitar que la Constitución o las leyes de la República puedan ser materia de investigación por la transgresión adelantada por un líder sindical? En absoluto. Un líder sindical, como cualquier ciudadano colombiano, tiene que atender los requerimientos de la ley y someterse a la ley misma. El fuero sindical está establecido para la defensa del derecho del dirigente sindical a ejercer sindicalismo, a representar a sus compañeros, a hacer negociación colectiva, a liderarlos en la movilización debidamente reconocida por la Constitución política, pero más sin embargo, hay empresarios, inclusive el Estado, como ocurrió con Ecopetrol, relevan a los jueces de la República de carácter laboral para tomar decisiones unilaterales, despedir por encima del fuero sindical a dirigentes, como ocurre con el compañero de Palma. Es decir, aquí hay una sustitución no solo
de lo que ordena la ley, sino de quien debe aplicarla, quien es el juez de la República, y eso es una práctica que permanentemente observamos dentro del contexto laboral colombiano. Doctor Pedraza, muchas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar a su testigo para que contribuya con estos argumentos. Entonces invitamos al doctor Edwin Palma, vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de la USO, abogado especializado en asuntos de trabajo de la Universidad Cooperativa de Colombia en Barranca Bermeja, y como les contábamos, actualmente cursa un proceso por haber salido de Ecopetrol a pesar de su fuero sindical, por haber suministrado detalles privados como ingresos, aportes, retenciones, cuentas bancarias, entre otros, de trabajadores de la empresa, incumpliendo el habeas data. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Doctor, puede comenzar con su interrogatorio. Compañero Edwin, en el contexto general de los empleados de Ecopetrol, ¿cuántos trabajadores cumplen con el requisito legal para ser asociados en el sindicato, y en verdad en Ecopetrol se cumple con el respeto y el reconocimiento al convenio 87 sobre libertad sindical? Nosotros, como Unión Sindical Obrera, siendo el sindicato más importante y más grande en la industria del petróleo, consideramos, y lo hemos denunciado en las instancias nacionales e internacionales, que Ecopetrol, a pesar de ser la primera empresa del país en número y obviamente en utilidades y en renta petrolera, desconoce abiertamente los convenios 87 y 98, y eso se traduce en una serie de hechos que puedo resumir. Uno, en la existencia de un pacto colectivo de facto en el que prácticamente de los 10.000 trabajadores directos que hay en Ecopetrol, solamente 3.000 son parte de un convenio colectivo firmado con el sindicato, el resto están adheridos a un pacto colectivo que se denomina Acuerdo 01 y que simplemente dan mejores condiciones laborales y mejores condiciones salariales por el hecho de no estar sindicalizado, lo que es una práctica abiertamente antisindical. La tercerización campante, hoy hay 10.000 trabajadores directos, pero al mismo tiempo hay 40.000 trabajadores tercerizados, muchos de ellos tercerizados de forma ilegal, a través en actividades propias, misionales y permanentes que limitan el derecho de asociación, porque no se reconoce el derecho de asociación de estos trabajadores. Y en el caso particular, el despido del que fui objeto tiene serios reparos en materia de libertad sindical. Aquí se está castigando por la vía disciplinaria el derecho de informar, el derecho de denunciar, el derecho de informar a los trabajadores sindicalizados sobre los abusos que hoy se está cometiendo por parte de la administración de Ecopetrol en una crisis que solamente se la quieren cargar a los trabajadores de bajo rango. Palma, usted mostró a través de las redes sociales cómo algunos altos ejecutivos ganaban un salario hasta 3 veces mayor que el presidente de la República. ¿Los trabajadores que pertenecen al sindicato no deberían mostrar mayor eficiencia, y usted cree que en ese sentido, con lo que hizo, usted cometió un abuso? No, aquí en diciembre del año pasado, incluso en Ecopetrol, en la misma página web de Ecopetrol y en redes sociales ya venía rodando esta información. Aquí lo único que hicimos nosotros fue coger una parte de esa información, incluso borrando sus datos personales y todo, y poner de presente que mientras Ecopetrol hoy está despidiendo alrededor de 10.000 trabajadores de rangos inferiores que ganan 1 o 2 millones de pesos, como los ejecutivos se ganan hasta 70 millones de pesos solo en salario básico, sin añadirle a esto todas las prestaciones y las bonificaciones, aun cuando Ecopetrol es una empresa pública. No estamos hablando de Pacífico y Rubiales ni de una multinacional del petróleo, estamos hablando de una empresa pública, la empresa de la cual incluso son 400.000 dueños los colombianos, y que el resto, es decir, el 80%, es decir, la nación de la cual hacemos parte todos los colombianos, tenemos que tener la veeduría y la capacidad de poder conocer sobre estos gastos que implica hoy Ecopetrol como empresa estatal. En general, ¿el sindicato en Colombia está desprestigiado? ¿Se ha abusado de esa figura? Hay un ataque mediático en contra de las organizaciones sindicales. Solamente el 4% de los trabajadores del país están sindicalizados, y de esa cifra el 2% hacen parte de un convenio colectivo. Eso demuestra primero que hay una campaña mediática por desprestigiar a las organizaciones sindicales, que hay una política de Estado por no favorecer ni patrocinar la sindicalización, porque los trabajadores se sindicalizan para negociar colectivamente, y si tampoco se les permite negociar, firmar convenios colectivos, pues obviamente la sindicalización es un derecho que queda anulado.
Las grandes democracias del mundo, los grandes países desarrollados tienen tasas de sindicalización por encima del 30%. El Estado colombiano, y en Colombia no solamente ha sido víctima de un genocidio, como lo dijo el compañero Luis Pedraza, sino que también hace parte de leyes regresivas, de campañas mediáticas y de campañas de desprestigio en contra de las organizaciones sindicales. Está demostrado que los trabajadores sindicalizados tienen mejores condiciones que los trabajadores que no lo están. Y por eso es el temor de los empleadores y obviamente del gobierno de que estas organizaciones sindicales sigan fortaleciéndose. Doctor Pedraza, ¿tiene alguna inquietud? ¿Cuántos dirigentes sindicales han sido afectados con la misma situación de despido y cuántos exiliados tiene la USO por ejercer el sindicalismo en Colombia? La USO es un sindicato de los más antiguos del país, acaba de completar 92 años. En su larga historia ha tenido altibajos, ha perdido su personería jurídica precisamente producto de esa política antisindical, ha tenido decenas de desterrados, decenas de encarcelados, cientos de despedidos, más de 105 compañeros asesinados, otros cuantos exiliados en Europa, y toda esa política de minar a la organización sindical por la base o por su dirección se mantiene a pesar de lo antigua que es la organización sindical, de lo fuerte que es. Incluso en la actualidad, no solamente el caso de Edwin Palma está puesto como una política antisindical, hay más de 800 procesos disciplinarios en contra de trabajadores por el solo hecho de hacer movilización y protesta. Hay 3 procesos de levantamiento de fuero y decenas de llamadas de atención por penalizan la actividad sindical. Recientemente, un juez de la República en sede de tutela acaba de ordenar la restitución de salarios y acaba de declarar que hubo violación del derecho de asociación por parte de la multinacional Waterford al penalizar el ejercicio de la protesta, descontándole los salarios a los trabajadores y llamándolos a descargos por ello. Eso es un avance importante en materia constitucional y en lo que tiene que ver con la protección del derecho de asociación y de la protesta. ¿Una última pregunta? No, está bien. ¿Así está bien? Perfecto. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. El doctor Palma continúa ahí en su puesto porque cuando regresemos la defensa va a contrainterrogar al testigo de la Fiscalía. Regresamos a Veredicto, estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó la oportunidad para que el defensor contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Doctor Orozco. Gracias, Claudia. Doctor Palma, el debate no lo podemos circunscribir a su caso, porque eso lo haría pueril. La idea es debatir si el Estado colombiano garantiza la libertad sindical. Es el Estado colombiano, entonces, nuestro enjuiciado hoy, haciendo, desde luego, la advertencia de que existen las garantías legales en Colombia. Permiten entonces interrogarlo. ¿Ha hecho usted ejercicio de sus derechos? ¿Inició usted ya un proceso de reintegro de fuero sindical porque consideró violada esa garantía de estabilidad? Es más, ¿ha llevado usted a la instancia internacional que corresponde, la competente para establecer si hay o no persecución sindical en Colombia a través de un caso muy concreto? ¿Ha llevado usted su caso al Comité de Libertad Sindical de la OIT? Bueno, aquí es necesario precisar que, si bien es cierto, Ecopetrol configuró la justa causa para despedir y ha señalado que por eso se me despide por los hechos que son objeto hoy de conocimiento, no ha pedido el permiso para despedir. O sea, es decir, hoy debe estar en manos de un juez laboral la autorización para despedir. Permítame, le preciso la pregunta. Entonces, ¿ha ejercido usted la acción de reintegro si considera violado su fuero? El despido es muy reciente, estamos haciendo todos los estudios jurídicos, los estudios que corresponden para poder no solamente hacer lo que nos corresponde en la legislación interna. Permítame, le contrapregunto. ¿Considera usted que existen las garantías procesales para lograr que se le restituya su derecho supuestamente violado? Yo considero que la legislación colombiana no establece esas garantías. De pronto las procesales, porque hay un proceso eficaz, rápido, pero la legislación sustantiva sigue siendo bastante limitada, porque lo que va a verificar el juez es si se configura una justa causa o no a la luz del artículo 64 del Código, lo cual obviamente cualquier conducta se puede tipificar allí en ese ramillete de conductas.
Pero nosotros consideramos que la legislación internacional, sea esta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sea el Comité de Libertad Sindical, debe proteger la libertad de denuncia, porque aquí no se está enjuiciando a Edwin Palma como trabajador, sino que se debe enjuiciar a Edwin Palma como el vicepresidente de una organización sindical que tiene unos derechos, estamos de acuerdo, limitados por la ley, pero que también tiene unas obligaciones de cara a la opinión pública, a los trabajadores, a los afiliados y al país. Mientras el Ministerio de Trabajo o un juez toma la determinación de desvincularlo de Ecopetrol, ¿qué pasa con el empleado? ¿Sigue entonces y podría seguir mostrando mucha mayor documentación? ¿Qué pasa? Si prospera su demanda, se le restablecen sus derechos con retroactividad al momento en que ha sido desvinculado. Sí prospera. Pero yo aprovecho para hacer otra pregunta. ¿Cree el doctor Palma que el fuero sindical se puede utilizar como mampara para cometer excesos en el ejercicio de sus tareas como líder sindical dentro de los límites de la responsabilidad que eso implica? ¿Cree usted que eso le confiere impunidad total para desbordarse en ese ejercicio? No, obviamente, como lo respondió el presidente de la central, el fuero sindical no puede ser sinónimo de impunidad frente a las actuaciones de los dirigentes. Estamos en el marco de la Constitución, de la ley, de las libertades sindicales conferidas por los convenios internacionales ratificados por Colombia. Y en el caso particular, nosotros estamos plenamente convencidos que no hemos violado la legislación ni estamos por fuera del marco de la ley. Estamos denunciando como en una empresa pública, mientras la crisis del sector petrolero la están cargando los trabajadores más desfavorecidos, los directivos y altos ejecutivos de Ecopetrol, obviamente tienen salarios que superan 3 veces el salario del presidente de la República, a pesar de que Ecopetrol es una empresa pública. Y por eso esa denuncia no puede ser satanizada, ni mucho menos reprimida. Aquí con este mensaje, con el despido del suscrito dirigente, lo que envían es un mensaje diciéndole a los dirigentes sindicales: ojo con denunciar, porque le pasa lo mismo. Pero hay algo que hay que precisar, doctor Palma, el rol del dirigente sindical. ¿Usted cree que además de llevar a buen puerto la política de construcción de empresa, porque hay que tener en claro que el sindicato es un aliado de la empresa, debe serlo? Además de eso, el dirigente sindical debe asumir el papel del gran coadministrador de la empresa. ¿Se puede llegar a ese extremo? ¿Que el sindicato se convierta en un coadministrador? No, incluso los límites están definidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que han señalado que las organizaciones sindicales tienen derecho de representar y de participar en las decisiones que afecten a los trabajadores sindicalizados, sin que eso implique, obviamente, una coadministración. En el caso que nos ocupa, Ecopetrol ha masacrado laboralmente cientos de trabajadores, lo hizo en el Instituto Colombiano del Petróleo en Bucaramanga, en Piedecuesta, más de 600 trabajadores masacrados, trabajadores que ganaban 1 y 2 millones de pesos, mientras que en la segunda quincena de marzo distribuyó entre los altos ejecutivos de Ecopetrol más de 100 millardos de pesos, aun cuando se está diciendo que hay una crisis que la están pagando son los trabajadores. Y ahí es donde la organización sindical juega un papel importante, no solamente en la defensa, sino también en la denuncia. Doctor Palma, muchísimas gracias. Doctor Orozco, gracias. Esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía, pero cuando regresemos ustedes tendrán la oportunidad de escuchar los argumentos de la defensa. Hacemos una pausa y volvemos. Regresamos a Veredicto. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar los argumentos de la Fiscalía y de conocer a nuestro defensor, el doctor Gilberto Orozco, quien en este momento tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Doctor Orozco. Gracias, Claudia. Existe en el Estado colombiano una política sistemática de persecución sindical. Nadie lo puede afirmar. Está adaptada la legislación colombiana a los estándares internacionales que garantizan la libertad de asociación sindical. Nadie lo puede negar. Hemos logrado un desarrollo legislativo ejemplar en el mundo. Tenemos instituciones tales como el surgimiento automático de los sindicatos. Los trabajadores de hoy se reúnen en asamblea y ellos, sin intervención del Estado, sin injerencia de ninguna autoridad pública,
forman su sindicato y ese sindicato nace a la vida jurídica automáticamente, con la garantía de que esa personalidad jurídica está protegida por la ley, a tal punto que su extinción solo puede ser decretada por vía judicial, solo puede ser decretada a través de un juicio en el que se cumplen todas las formalidades de defensa y de garantías de procedimiento. Luego, si ese es nuestro tema, la libertad sindical, al margen del caso del doctor Palma, estamos ante una realidad incontrastable de un Estado que da garantías al ejercicio del sindicalismo, que da garantías a la formación de los sindicatos y que eso se plasma no solamente en las normas jurídicas, sino en la política del Estado, en las políticas de los gobiernos. Tenemos en Colombia una constante que causa admiración a nivel de la opinión pública internacional. Nuestros ministros de trabajo vienen de las entrañas del sindicalismo colombiano. ¿Qué más garantía que esa? Hoy tenemos a un eminentísimo dirigente sindical que está ejerciendo el rol, el papel del gobierno para los efectos del trabajo y del sistema sindical colombiano. Luego, no podemos dar mejor ejemplo de país garantista, mejor ejemplo de país que ofrece aliento a la formación de los sindicatos en Colombia. Hay casos aislados, lamentables. Le oí decir alguna vez a alguien que la muerte de un solo sindicalista es demasiada. Es absolutamente indeseable, una sola, pero no se puede afirmar que haya una política de Estado de persecución sindical, tanto que el mismo Congreso Nacional ha legislado en ese sentido también. Hoy se penaliza la persecución sindical, hoy es un delito la persecución sindical, de manera que el Estado colombiano como Estado no puede dar mayores muestras de garantías. Y por supuesto que en el caso particular del señor Palma está también el Estado presente, estará presente con la tridivisión de sus poderes o de su poder público, la garantía de que los jueces de Colombia son absolutamente independientes del gobierno, del poder central, y ese juez investido de jurisdicción podrá decidir si el despido del señor Palma se ejecutó de manera legal o no. Pero le voy a trasladar a usted y a formular la misma pregunta que le hice, y es que en las entidades públicas o privadas están los sindicatos. El objetivo, proteger los intereses sociales, económicos, profesionales de estos miembros del sindicato y en general de los trabajadores. Pero ¿se ha desvirtuado esa posición de los sindicalistas? ¿Han abusado de ella? Ha habido excesos. Los sindicatos en Colombia han cometido errores. ¿Y cuál es el rol del gobierno ahí? El rol del gobierno es ejercer la autoridad. ¿La ha ejercido? Lo ha ejercido tímidamente. El gobierno ha sido contemporizador en muchos casos. Hemos padecido, por ejemplo, una huelga ilegal del Poder Judicial, de la rama judicial, y sin embargo el gobierno ha sido condescendiente. Y los casos y ha llevado y los miles de millones con mucha pausa que se y pierden mucha diariamente. calma el manejo del conflicto. Y por supuesto, en el sector privado también ha habido excesos que hay que reprobarlos y que hay que hacerles entonces a los sindicatos un llamamiento para que entiendan cuál es su verdadero papel, no de coadministradores de las empresas. Lo voy a invitar, doctor Orozco, a que responda a la siguiente pregunta que se la formula Miguel Ángel Delgado, ejecutivo de la CUT Cundinamarca. El asalariado es la parte débil frente al capital. La actividad sindical es la manera de proteger esta parte débil. ¿Se justifica la protección para la actividad sindical? Absolutamente. Le entiendo que si se justifica que exista un sistema de protección. Esa es su pregunta. Por supuesto que sí. Ninguna actividad puede estar ausente de regulaciones, y dentro de esas regulaciones, desde luego, el marco normativo debe ser protector. Y más que protector, estimulante de la función, de la tarea, del fortalecimiento de los sindicatos. Es sin duda que hay que responder afirmativamente la pregunta. Si en nuestro debate sí hay libertad sindical en nuestro país, entonces ¿usted considera que han abusado de esa libertad? No,
no podemos tampoco hacer un juicio a esos extremos. La libertad sindical no la podemos trasladar hacia la responsabilidad de las organizaciones sindicales para acusarlos de que han abusado de la libertad. No, el debate es si existen o no existen reglas que garantizan la libertad sindical en Colombia, y esa es una afirmación categórica, incontrovertible. Doctor Orozco, muchísimas gracias. Puede tomar asiento. Gracias. Para contribuir con sus argumentos, invitamos a su testigo, el doctor Francisco Salive, abogado litigante y asesor, abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral y en Economía de la Universidad Javeriana y profesor en la especialización de Derecho Laboral. Doctor Salive, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Claudia. ¿Cómo está? Podemos comenzar con el interrogatorio, doctor Orozco. Gracias, Claudia. Doctor Salive, su experiencia como abogado litigante en materia laboral y como académico, como profesor por tantos años, le sirven a usted ahora para explicarle a la opinión nacional y al panel en qué consiste realmente la garantía de la libertad sindical plasmada en nuestra legislación. Por supuesto, doctor. El ejercicio profesional me permite afirmar que el avance del reconocimiento de la libertad sindical no ha sido solamente de jure, como dice la OIT, sino también de facto. Citaba usted el ejemplo de lo que significaba constituir un sindicato, a pesar de que se hablaba antes también de personería jurídica automática, y lo fácil que es constituirlo hoy, de suerte que ese trámite de discusión administrativa previa no se da, sino que el simple depósito del acta con los otros documentos hace que tenga plena capacidad ese sindicato. Ese es uno de los temas que uno vivió en otras épocas y sabe lo difícil que era. También, en pro de la libertad sindical, por supuesto que se dan importantes sentencias de la Corte Constitucional, que a veces se hacen en un desarrollo teórico que vale decir que en la práctica han creado confusión. Me refiero al tema de la representación sindical. La legislación antigua era claro pues que el sindicato mayoritario de base podía ordenar ese diálogo y esa convención colectiva única con el empleador y hacer más profesional el tratamiento del conflicto laboral al interior de la empresa. Sin embargo, el propósito del ataque de la constitucionalidad de esas normas se encaminó hacia abrirle paso a la política de sindicatos de industria, que realmente no tienen todavía en Colombia una reglamentación. Doctor Salive, perdón, no lo interrumpo. ¿Usted puede tomar el tiempo en responder solo una pregunta o puede ser más concreto para que el doctor Orozco lo pueda contrainterrogar? Sí, terminaba la idea porque terminó creándose la posibilidad de que existan multiplicidad de sindicatos en la empresa, de que existan simultáneamente varias convenciones colectivas, lo que hace realmente difícil el ejercicio y se generan múltiples políticas salariales al interior de una empresa. Doctor Orozco. Que era esa, digamos que era una visión válida para el sindicato de industria, pero no para el sindicato de base. Doctor Salive, usted que tiene contacto permanente con el foro, ¿usted cree que los jueces colombianos son proclives a la protección de los derechos a la libertad sindical? ¿O usted cree que no son garantía para los casos de las acciones que se ejerzan en procura del restablecimiento de derechos? ¿Usted cree que es el aparato judicial colombiano un aparato idóneo para proteger esos derechos? Por supuesto, yo creo que tengo muy buen concepto de los jueces laborales y de las juezas laborales y sé que cumplen su función dentro del proceso de equilibrar el
la fuerza del capital y el trabajo, de manera que ellos ofrecen la garantía plena de la ley, de manera que se gozará, en el caso que se ha conversado en este programa, de las garantías del fuero sindical, tienen la misma garantía judicial. Hoy, otro progreso, el derecho de huelga, que es algo sustancial al derecho y la libertad sindical. Pues la legalidad o ilegalidad de la huelga ya no está en cabeza del gobierno, del Ministerio de Trabajo, también es una decisión judicial, sujeta a todos los controles, tanto legales como constitucionales. De manera que yo sí creo que ya respiramos otro ambiente, por lo menos en materia de garantías jurídicas. Entendemos sí que se abre paso y tiene que abrirse paso un sindicalismo moderno para alcanzar tasas de densidad sindical como las del Canadá. Estamos en mora de ir derrotando esa cultura sindical, sindicatofóbica, y yo creo que no todas las empresas colombianas lo son así. Me preguntaría a veces si los sindicatos y las centrales están haciéndole a los trabajadores la oferta de modelo sindicato que ellos quieren, porque muchas veces no se afilian porque esa oferta probablemente muchas veces no les significa algo que va encaminado directamente a su bienestar económico, sino planteamientos de tipo político, por ejemplo. De manera que hemos avanzado. El otro campo de promoción de la negociación colectiva en todas sus formas nos lleva hoy a que ya existe una forma de negociar los empleados públicos, y los empleados públicos tienen la facultad de sindicalizarse y tienen los fueros. Eso tenemos que comenzar a desarrollarlo para que no suceda esos conflictos, a pesar de que existen los mecanismos, se producen. Evidentemente el debate hay que colocarlo más allá de la ley, pero tenemos que ser conscientes de que estamos en un mundo moderno, que hay globalización, que hay tercerización y que estamos también en un país con violencia, donde las víctimas están en todos los sectores. Eso nos impone el deber de crear un diálogo constructivo y científico. Doctor Salive, gracias. Ahora el doctor Pedraza puede contrainterrogar al testigo. Doctor Salive, en la conferencia 103 de la OIT del año 2014, el Estado colombiano fue llamado a la Comisión de Normas por la violación al convenio 81 que tiene que ver con las inspecciones de trabajo. Y esto ocurrió por la decrepitud, la inoperancia, el maltrato que el Estado le da a esos funcionarios en materia salarial y de garantías para poder ejercer su función, a la influencia que ejercen los empresarios, como quiera que buena parte son cuotas de los empresarios dentro del Ministerio del Trabajo. ¿Cuál es la pregunta, doctor? Sino de políticos. ¿Eso usted lo considera, doctor Salive, como que es entonces una autoridad eficaz, como lo acaba de mencionar? 2.700 dirigentes sindicales han sido asesinados y el 99.7% están en la impunidad desde el año 85. Permítale responder, doctor Pedraza. ¿Eso lo considera justicia eficaz? Bueno, voy por partes. Realmente, yo contesto con lo que ha sido mi experiencia profesional. El aparato de inspectores de trabajo se ha reforzado en número y en su sistema de organización. No podría decirle que fuera un aparato absolutamente eficaz, pero dentro de las exigencias para la firma de tratados de libre comercio, como ustedes saben, se pidió el fortalecimiento y me imagino que el Ministerio estará trabajando todavía en ese empeño de los inspectores de trabajo. En cuanto a denuncias de nuevos casos al comité sindical, pues hay muchos casos que no se han cerrado, pero si usted hoy entra en la página de internet, ve los casos colombianos, todavía hay muchos que están, no son más que en años anteriores, y lo que pasa es que todavía están en reserva, de manera que yo no me podría pronunciar, por lo menos en términos jurídicos,
¿Tiene una inquietud más? Tú estás refiriendo. Una inquietud más, doctor. Este y los anteriores gobiernos que son proclives al neoliberalismo económico y consecuentes y obsecuentes de la OECD y del Fondo Monetario Internacional, se inventaron las cooperativas de trabajo asociado, las bolsas de empleo, los contratos sindicales para corromper sindicalistas y sindicatos. ¿Considera usted que esa es una práctica consecuente con la real filosofía que plantea la OIT a través del Convenio 87, en donde a los trabajadores se les da absoluta certeza de ser autónomos y y tener la posibilidad de desarrollo auténtico sindical? Por supuesto que en el campo de las cooperativas el gobierno detectó cooperativas que habían desvirtuado su laudable propósito de cooperativas. La posibilidad de estas entidades para servir de formas de tercerización modernas, que son un problema de la competitividad en la producción hoy. De manera que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cooperativas que se han separado y estoy de acuerdo con el proceso que viene impulsando el gobierno de formalización, porque entiendo que la tercerización mina el desarrollo de las instituciones laborales, si no se hace en una forma realmente adecuada desde el punto de vista técnico. No niego la posibilidad y la necesidad de que en el mundo moderno haya que contratar cosas fuera de la empresa, pero sí creo que la tercerización mal entendida es un problema para el diálogo entre capital y trabajo, es mi opinión personal. Doctor Saliven, muchísimas gracias. Ustedes ya han escuchado los testimonios de ambas partes. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Recuerden emitir su voto en nuestra página de internet www.veredicto.tv. Cuando regresemos, volvemos con los alegatos de conclusión. A Veredicto, ¿hay libertad sindical en nuestro país? Es el debate que tenemos esta noche y llegó el momento para los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía. En conclusión, queda claro de una parte que los ministros de trabajo nombrados por los gobiernos y que provienen del sector sindical representan los intereses del gobierno de turno y el sector político que así los apoya para ser ministros, y jamás el movimiento obrero es consultado para eso, por tanto no tiene ninguna representación delegada. Segundo, queda claro que ante la anuencia del doctor Orozco en cuanto a que en verdad hay falencias en la aplicación y en la eficacia de la justicia, nosotros entonces nos reiteramos que existe la libertad sindical desde el elemento jurídico que es el Convenio 87 y la Ley 26 del 76, y en la práctica es absolutamente vulnerada, y por eso el solo 3.7% de trabajadores sindicalizados de un potencial de 22.500.000 trabajadores activos. Perfecto, muchas gracias. En su papel de defensa, doctor Orozco, sus alegatos de conclusión. Gracias, Claudia. Pongámosle entonces un poco de humor también a esto. El doctor Pedraza prácticamente ha confesado su papel de presidente de directorio político. Así como los partidos políticos dicen, el ministro no nos representa porque no consultaron el nombre para que el presidente lo llevara al gabinete. Se duele el doctor Pedraza de que los ministros de Trabajo de Colombia pues no representan ni son afines al movimiento sindical porque no fueron consultados para su escogencia. No, yo sí creo que los gobiernos han sido muy certeros en la escogencia de esos funcionarios, y para la muestra un botón, el ministro de hoy. Nadie puede controvertir su compromiso con el movimiento sindical y su origen. Pero bueno, para redondear el tema, no existe entonces ninguna duda
en cuanto a que Colombia está a tono con los estándares internacionales en materia de garantía, de protección a la libertad sindical. Tanto es así que hoy por hoy Colombia es de los pocos estados que no está sujeto a comisión de encuesta por parte de la OIT. Ustedes saben que la OIT es el organismo internacional que certifica a los países o que los desertifica cuando incumplen sus compromisos adquiridos a través de las convenciones y de los convenios. Hoy día no estamos bajo la férula de ninguna comisión de encuesta. La que existía fue levantada. Luego, no se le puede tachar al Estado colombiano en absoluto que no esté cumpliendo con esos estándares y que no esté asumiendo su rol de garante de la libertad de sindicalización o sindicación, como dicen en Europa, usted que ha ido a Ginebra y oye ese lenguaje allí, doctor. Doctor Orozco, muchísimas gracias. Usted allí en su casa, ¿cuál es su opinión? Emítela a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Nosotros hacemos una pausa comercial y ya regresamos con su veredicto. Regresamos a Veredicto. Nuestro tema de hoy: hay libertad sindical en nuestro país. Ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía Dr. Luis Alejandro Pedraza con un 79%. La defensa Dr. Gilberto Orozco obtuvo un 21%. Doctor Luis Alejandro Pedraza, usted ha asumido esta noche el papel de fiscal y los televidentes a través de nuestra página de internet le han dado la razón. ¿Cómo asume su veredicto? Me parece que es una decisión consecuente con la realidad que le asiste al movimiento sindical, pero es la oportunidad también para invitar a todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción a vincularse a los sindicatos realmente consecuentes con los principios que inspiraron el nacimiento del sindicalismo para que se fortalezca y con ello se contribuya al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Gracias a ambas partes por habernos acompañado, a los testigos, al doctor Palma, quien se desplazó desde Barrancabermeja para asistir a nuestro programa, y a ustedes, nuestros televidentes, por compartir con nosotros el debate de esta noche. Y recuerden que nuestra cita es el próximo lunes 10:15 de la noche, cuando tendremos otro tema de actualidad. Para todos una feliz noche y gracias por acompañarnos.